¿cuánto era ese contrato inicial de salir en televisión? ¿Cómo cuánto uno ganaba? Y tuvimos que tirar todo el zafacón. O sea, los productos no se estaban vendiendo. Tú eres el chef puertorriqueño. ¿Cómo tú te vuelves esa figura? Y tú sales con unos estudios, con una base, una fundación, pero te haces en la calle. ¿Tú crees que tú le debes todo tu éxito a las alitas quemadas? Y ahí fue donde yo dije, esto es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida. Bienvenido a Emprendedores Sin Manual, donde conocemos la historia de éxitos de diferentes empresarios, y hoy tenemos al chef más famoso y que probablemente más factura en todo Puerto Rico. Saludos, yo soy el chef Enrique Piñeiro. Es un placer estar aquí contigo. Mira, chef, antes de hacer este episodio que me tiene bien emocionado, quiero que pruebes. El auspiciador de hoy nos trajo lo que son los cinnamon rolls más ricos del mundo entero. Los más ricos. Los más ricos. Ahí está el tuyo, que es el original. Espérate, dame acá. Ella Vamos estaba acá. ubicada en Juanadía, Gianmauros. Gianmauros. Ella está ansiosa Mira para allá, porque ella muchacho. dice que tú eres un crítico serio. Me gusta el packaging porque te habla. Le puedo meter el ñaqui a esto. Anda, Claro. parcilete, mira para allá esto. Virgen Santa. Oye, y esto pesa, está generoso. Eso Voy por pesa. encima, vamos a ver si es verdad. Gianmauro, aquí voy. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos de ese cinnamon roll? Voy a volverla. Hombre. Oye, está bueno. Mira este. Me encanta que tiene el cream cheese. Ave María. Muy bueno, ¿eh? Pero no me lo puedo comer completo ahora, ¿verdad? No quiero que después te dé un sugar rush aquí. Riquísimo, mano. ¿Tú qué sabes un poquito de Textura, postre? me gusta la textura de la masa, está suave, se siente súper fresco. Y sobre todo el thrill que tiene, o sea, la mezcla interna, le metes el ñaqui y entonces pues te sigue saliendo como que más ese cream cheese, tú sabes, con la canela, el azúcar. Está bien rico, de verdad, delicioso. So, de todos los que tú has probado, como del 1 al 10, ¿cuánto tú le das a este cinnamon roll? Bueno, sin duda alguna le tengo que dar un 9.5. Eso es bueno. Súper generoso. Me gusta que, ¿verdad? Es grande. Me encanta el packaging. Un ñaqui y vuelve. Fíjate lo que yo acabo de hacer. O sea, definitivamente la marca, o sea, y el eslogan te hace hacer lo que, o sea, es correcto, es real. Sí. Lo que ocurre es real. Así que, muy bien, ¿eh? Pues ellos Gianmauros. Gianmauro, ellos están ubicados en la plaza de Juana Díaz. Además de, empezaron con cinnamon, pero como todo negocio no se pueden encasquillar en solo una cosa. So, ahora tienen también lo que es smash burger, papitas fritas, s'mores, un Me poquito de encantan todo. los smash burgers. Sí. Me encantan. ¿Cuál es el mejor, además de Gianmauros, cuál es uno que a ti te gusta mucho? De los smash burgers, hay unos chamacos en Trujillo que me llevaron una vez de esos smash burgers. No recuerdo el nombre, pero están bien buenos, manos. Ha sido de los mejores. Están los chamacos de Río Piedra, tú sabes, allí en... Los de Patty. Sí, los de Patty. Los Me entrevisté. encanta también allí lo que está pasando. Pues yo de niño iba mucho a Río Piedra con mi abuelita. En Guagua Pública íbamos mucho porque mi abuela era de las que iba a la plaza del mercado de Río Piedra. Eran los tiempos donde, tú sabes, la gente iba a eso. Y entonces, pues, siempre tengo unos recuerdos de la plaza del mercado de Río Piedra y me encanta que le estén dando vida nuevamente Oye, esos al casco jóvenes, urbano de Río Piedra. esos jóvenes la están arriesgando porque como empresario no es fácil tú apostarle a un pueblo que ahora es un pueblo fantasma y que no solo uno le tiene que apostar y todos tus compañeros también tienen que hacer un buen trabajo para que la gente llegue. Correcto. Así que allí Prover Party, está también los muchachos que hacen panadería, hay varias cositas Bobets. pasando. Tremendo. Están las pizzas también. Selena. Selena. Sí. Tremendo.
Oye, chef, pues ya que te encanta comer, por lo que has dicho, quiero hablar de tus comienzos. ¿Cuándo fue que tú te enamoraste de eso, de la comida y empezar a cocinar? Seguro, mira, yo me enamoro cuando toco por primera vez una cocina profesional. O sea, güey, cuando tú te metes allí en el fogón de un restaurante, ahí es donde verdaderamente tú descubres si eso es lo que te gusta o no, ¿verdad? Porque es un mundo, es un ambiente bastante intenso, por ponerlo de esa manera. Pero yo desde niño, yo crecí solo con mi vieja, mis padres se divorciaron cuando yo era bien niño. Y entonces, pues mami era jovencita, trabajaba de día, estudiaba de noche, y ya cuando yo me harté de estar en la UPR de Río Piedras, a la parte de atrás de un salón, esperando por mi mamá, pues le pedí a mami, le supliqué que me dejara quedarme ya en la casa, y pues entonces pues yo la ayudaba. ¿Me entiendes? Yo llegaba con hambre de la escuela, me ponía a inventar, a cocinar, llamaba a mi abuelita, a quien estuviera disponible. Y entonces pues ahí empecé haciendo arrocitos con salchicha, que era una de las cosas que se comía mucho en casa. Arrocito con salchicha con un huevo frito. Y entonces, pues por Oye, ahí. eso te quería preguntar. Tú me estabas hablando que tu mamá no tenía el presupuesto del mundo, ella estaba estudiando, te tenía que criar a ti solo. Ujú. ¿Qué tipo de comidas tú podías hacer con este budget limitado, que es la realidad de muchos puertorriqueños? Pues mayormente mucho arroz, mucho, pero mucho, mucho arroz. Y te acabo de mencionar, o sea, a veces lo que era un plato de arroz blanco con un huevo frito y unos amarillitos, eso era la gloria. Cuando había una buena quincena, pues a veces mami aparecía con unos churrasquitos por ahí, eso, tú sabes. So, carne era un lujo. No era algo que comíamos todos los días, esa es la realidad. Claro, eran otros tiempos, los costos no eran tan altos como ahora, que estaba más accesible, pero, pero no había mucho, no había mucho. Había que agradecer lo que se podía y comérselo, punto. Y cuando tú hacías tu arroz con salchicha y ese huevo frito y te quedaba tan rico, ¿tu mamá te decía que tú cocinabas mejor que los otros niños o que tú tenías un don? Pues mira, es que ni cuenta nos dábamos. O sea, recuérdate que yo lo hacía por necesidad, simplemente por ayudar y porque yo tenía que también comerme algo. Estaba enmayado, llegaba de la escuela con mucha hambre. Pero, mano, es que no pensábamos en eso. Acuérdate, mami llegaba de la universidad tarde, agotada, cansada. Y yo, pues, los primeros fueron unos desastres. Poco a poco ella me fue, ¿verdad? También guiando, pero poco a poco lo fui mejorando. Y yo creo que era más que todo para mami una bendición el que yo podía también ayudarla. ¿Verdad? Con que ella llegara y hubiera comida en la casa. Oye, ¿y cuál fue tu primer trabajo? Que leí que era un supermercado. Sí, bueno, yo trabajé desde muy niño, de verdad. Siempre, yo recuerdo las primeras veces, la primera vez que a mí se me ocurre trabajar era para poder comprarle un regalito a mi madre el Día de las Madres. Y entonces yo la vi sacrificarse demasiado, por mí. Pues creo que eso también me hace ser quien soy y tener la mentalidad, ¿verdad? Y ese cuero duro ante muchos retos, ¿verdad? Que vivimos todos los días. Eh, Así que pues yo lavé carro, trabajé en construcción, pero mi primer trabajo oficial, que me pagaban con un cheque legal, fue en un supermercado. Yo trabajaba de bagger. Cuando yo estuve en décimo, lo que fue de décimo en adelante, yo salía de la escuela a las 2 de la tarde y a las 3 entraba a trabajar en un supermercado. Y a veces cerraba tienda y llegaba a casa a veces a las 12 de la noche, papá, para el otro día llegar a la escuela y así entonces pues seguir ese ciclo de vida. Y entonces trabajando en el supermercado, yo recuerdo que habían veces que me mandaban, me ponían a limpiar la carnicería. Y yo cuando iba por allí, pues, como que siempre le echaba el ojo a lo que estaba pasando, pero yo no tenía ni idea, ni que yo iba a dedicarme ¿verdad? A ser chef o manufacturero, todo este tipo de cosas que gracias a Dios yo hago hoy en día. Pero sí fueron mis primeros contactos, fueron mis primeros trabajos y fueron cosas que agradecí mucho la oportunidad. Y entonces, ¿cómo tú fuiste del supermercado donde te recibiste tu primer cheque legal a trabajar entonces en restaurante y decir, no, yo voy a arriesgar toda mi vida y estudiar esta profesión? Pues mira, después de esa experiencia que recuerdo me pagaban
creo que era 4.25 la hora. Wow. Más Sí, propina y no había aquel- propina. Sí, no, cuando tú eras bagger, chacho, chulería. La cosa es que cuando me cambio, yo salgo de escuela superior, no tenía idea de lo que yo quería estudiar, entro a la UPR de Bayamón, estoy un semestre, desastre total. ¿Por qué? Porque no me sentía motivado. Yo entré por ciencias sociales. Y hubo mucha frustración, entonces ahí es que yo decido por mi cuenta cambiarme a una escuela de cocina que estaba en Isla Verde. Era la escuela hotelera que estaba en Isla Verde. Ujú. Y ahí empecé a cogerle más interés. Pero verdaderamente el switch se activó cuando yo logro conseguir mi primer trabajo en una cocina o en un restaurante formal que era en el Hotel San Juan Grand, que era lo que era el Hotel Sands. Y ahí a través de un amigo conseguí un trabajito allí, haciendo de todo, limpiando y haciendo preparación. Y ahí fue donde yo dije, esto es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida. Oye, pero dijiste algo clave. A veces en la universidad muchos jóvenes se frustran, se van para la calle, se ponen a vender droga, hacen diferentes cosas. ¿Quién en tu vida te dijo, mira, pues trata esto? Como que hubo alguien que te encarriló a estudiar cocina. Mira, fue algo que fue muy, muy mío, esa decisión. De hecho, mis padres, que mi padre también, aunque no vivía conmigo, siempre también fue un apoyo importante. Y mucha gente no sabe que mi padre padeció de polio. Mi padre estaba en silla de ruedas. Wow. Y entonces, pues yo también, cuando estaba con mi papá, lo tenía que ayudar. Te estoy hablando desde sus necesidades personales hasta también cocinar, pero si te fijas, todo era necesidad. Es una vida de pura necesidad, de mucho sacrificio. Y entonces, pues, nada, entrando en esa línea que se me fue de nuevo, que me dijiste la pregunta de nuevo, De era, cómo tú fuiste tú dejaste la universidad tradicional y quién te encarriló a tratar esto nuevo. mi madre trabajaba en una compañía de planes médicos y ahí trabajaba el papá de Willow Bennett, quien ha sido para mí una inspiración muy importante y un mentor desde mis comienzos. Pues mami fue corriendo desesperada donde el papá de Willow y entonces pues Will parece que le dio un poquito de luz y por ahí pues empezó. Pero te soy muy honesto, fui yo estando, nunca olvido, en un centro comercial, había como unas exhibiciones de universidades. Y yo veo a todos estos muchachos vestidos de chef y toda la cosa. Ahí me empiezan todas estas memorias de yo en mi casa cocinando por necesidad. Y yo digo, wow, esto como que me llama la atención. Y decido cambiarme ¿Y y tú me voy para allá. terminas esa universidad completa? No, empecé en Puerto Rico, consigo un trabajo en este restaurante mediterráneo dentro del hotel. Mis días libres, yo estaba tan enfiebrado, porque eso es muy importante. Mi consejo siempre para todo el mundo, no importa en la industria en la que tú entres, tú tienes que ser un fiebrú en lo tuyo. O sea, te tiene que gustar, tú te quieres convertir en uno de los mejores, tienes que ser un fiebrú de verdad. Pues yo me iba a mis días libres y tenía un pana que era boss boy en un restaurante que se llamaba Mangiare. En aquel entonces era uno de los restaurantes italianos top en la isla. Y él me consiguió entrar a la cocina. Yo empecé parándome en la cocina hasta que me dejaron tocar algo y poder ayudar a pelar una cebolla, hacer lo que fuese. Pues yo me iba sin paga a trabajar allí, ¿me entiendes? Y así pues entonces estuve casi año y pico. No terminé en Puerto Rico porque luego entonces se me abre, ¿verdad? En mi mente el gran sueño de estudiar en el famoso Culinary Institute of America o como le dicen, el CIA, que no tiene que ver nada con la CIA ¿verdad? De que investigan casos y cosas. Y pues buscando yo echar para adelante, porque en aquel entonces, recuerda, Artes Culinarias era un programa de certificado, era un programa técnico, no había grado asociado ni bachillerato. Y pues yo buscando, ¿verdad?, cómo yo puedo llevar esto a otro nivel, cómo yo puedo seguirle los pasos a un Willow Bennett que estudió allí en CIA. Pues entonces, como yo digo, la historia está escrita, tú lo que tienes es que entonces estudiar un poco, leerla y seguir esos modelos que ya todos tenemos,
y ver cómo ellos lograron sus historias de éxito. Y pues esa fue una de las cosas o de las primeras decisiones más importantes que yo tomé. Pero acuérdate que cuando me enteré de cuánto costaba la universidad, eso es como cuando el video hace... porque nosotros no teníamos dinero. Y estoy hablando en el 1998, 99. Ya un bachillerato allí te costaba casi $100,000. Imagínate ahora. Y te pregunto, ¿tú sabías inglés? Poco. Yo estudié en un colegio y, y no mucho. El inglés criollo. Realmente llegué allí sin saber tanto, pero, o sea, el deseo las ganas de progresar y de echar para adelante eran tantas que yo no le tenía miedo a nada de eso. Pero cuando tú te diste cuenta trabajando en este restaurante que tú estabas bendecido y tus manos eran superiores a otro chef y tú tenías que progresar e irte a Nueva York. Eso no lo sabía. Eso yo te puedo decir que siempre yo fui muy trabajador, muy disciplinado dentro, ¿verdad? De lo que yo hacía. Yo creo que yo no era que sabía si yo era el mejor o iba a hacerlo. Yo sí sabía que tenía mucho potencial, pero tenía que dar unos pasos en mi vida importantes y una de esos fue salir de Puerto Rico. Acuérdate también que yo trabajaba ya en un hotel, me pagaban un poquito más, el jangueo, la juntilla. Y si yo quería verdaderamente echar para adelante, yo sabía que yo tenía que cambiar muchas cosas y irme. Y eso fue lo que hice. No mucha gente tiene esa mentalidad. ¿Cómo tus amistades en esta industria, porque dicen que las cocinas son bien tóxicas, cómo tú manejaste eso y cómo tus amistades cogieron que tú te fueras a Estados Unidos? Pues como todo, algunos orgullosos y contentos, otros con envidia, ¿verdad? De hecho, yo recuerdo regresar ya con mi diploma y de haber trabajado ya en España, en el 3 estrellas Michelin que trabajé y toda esa historia, y encontrarme con compañeros todavía allí en el mismo sitio. Wow. Y pues obviamente, pues tú sabes. Algunos te miran como que, pues, con algo de envidia, otros te miran como que, wow, qué brutal lo que hiciste. Al final del día yo en eso nunca, no cojo lucha con nada, tú sabes. Yo siempre le abro las puertas a todo el que, sobre todo si está dispuesto a sumar, pero si lo que viene es a restar, ya tú sabes. Oye, te graduaste de Nueva York de las mejores escuelas. ¿Cómo tú llegas entonces a España a un restaurante 3 estrellas Michelin? Pues mi sueño era ir a Francia, porque recuerda que nosotros, en escuela de cocina, nosotros lo que aprendemos es la historia de la cocina clásica francesa, donde todo comenzó. Entonces, pues, en mis tiempos, donde todavía la profesión mantenía una formalidad, cuando digo formalidad, el sombrero alto, el uniforme con el pañuelo, yo me ponía todas esas cosas, en la corbata y todo eso, pues el sueño era ir a Francia, esa era la meta grande. Pero, y a pesar de que cogí un año de francés en la universidad, los franceses son duros. El ambiente de trabajo en una cocina europea es muy fuerte. Y entonces, pues, tuve un amigo venezolano que me dijo que estuvo en este restaurante al cual yo fui, al Raco de Canfaves, de Santi Santa María. Yo en un momento de indecisión, hablando con él, le digo, chico, me quiero ir para aquí, pero no sé qué hacer. Y me dijo, vete para Canfaves, está en España, aunque estaba en Cataluña. Pues tú sabes que está Cataluña, está el País Vasco, están los gallegos y los catalanes. Es como que siempre ha sido una región que ha querido independizarse de España y todo eso. Ellos hablan catalán y tú sabes, ese tipo de cosas. Pues gracias a este referido de este amigo, decido irme a este restaurante y yo digo que fue la experiencia más difícil de mi vida, pero la más sin duda gratificante. ¿Por qué fue tan difícil esta experiencia? Porque acuérdate que yo venía del sistema americano, venía de trabajar, de estudiar en una universidad de las mejores. Pero cuando tú entras al sistema europeo, solamente el que ha estado en una operación europea o ha trabajado un 3 estrellas Michelin entiende lo que yo estoy diciendo. O sea, esto no es como que tú llegas allí
y te dan un manual. Vente, siéntate que te vamos a explicar. No, 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 papá. Eso tú entras allí. Yo recuerdo el primer día que yo entré, me miraban como si yo fuera un extraterrestre. Y entonces yo llego con mis maletas, uno tratando, ¿verdad? Tú sabes cómo es, saludando, nadie te hacía caso, nadie te contestaba. Vino, nunca olvido, la lavaplatos y me dijo, ¿tú eres el puertorriqueño? Sí, venga por acá. Nos daban hospedaje, entonces me lleva a la casa. Era una casona como de 4 pisos donde vivían todos los cocineros, los meseros, todo el mundo vivía allí. Era una mezcla de países, de todas partes de Europa, Sudamérica, etcétera. Y me lleva a una habitación que yo recuerdo eran como 3 cauchos y me dice, yo creo que esa está vacía, ya está ahí, así. Y yo, ay, Dios mío, ¿dónde yo me he metido? Y recuerdo que me siento allí, pongo mis codos encima de mi maleta y yo digo, anda pa'l carajo. O sea, yo acabo de venir por primera vez en mi vida a España, a Europa, a este restaurante. ¿Y qué yo hago? Porque esta gente, nadie me dice nada, nadie me está explicando qué es lo que yo tengo que hacer, a qué hora tengo que estar. Nadie me dijo nada, porque era así. Y entonces yo empiezo a escuchar a los cocineros, porque eso fue un domingo. Y los domingos abría el restaurante solamente de almuerzo. Y cuando yo sentado allí, cagao, empiezo a escuchar a todos los cocineros que empiezan a llegar, obviamente, día ali, tenían la noche libre, pues yo sé, ellos están en el piso de abajo. Y entonces ahí yo digo, Dios mío, ¿pero qué yo hago? Porque imagínate, no me atrevía, no los conocía. Anyway, bajé las escaleras. Toqué la puerta, ellos estaban allí ya dándose cerveza, empezó su rato libre y entonces toco la puerta, can, 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 y ahí me mira todo el mundo así, de nuevo, ¿y dónde salió el individuo este? Y yo le digo, miren, disculpe, mi nombre es Enrique, yo soy de Puerto Rico y vengo a hacer una práctica aquí en el restaurante. Primero me empezaron a vacilar por mi acento, pero entré de esa manera. Dale, venga, eche para acá, ahí, toma, plá, una cerveza, viene, vamos. Y por ahí poco a poco empecé a conocerlos, empecé a hacer amistad con ellos. Y por ahí fue que entonces me dijeron, el martes a las 7 de la mañana en la cocina. No me dijeron nada más. Entré por ahí para abajo y por ahí comenzó la situación. Y el trato era, pero terrible, terrible. ¿Y qué hacía ese restaurante un restaurante estrella Michelin? Bueno, primero acuérdate que el tema de lo que, ¿verdad?, involucra a las estrellas Michelin, primero que todo, pues tú tienes que ser un restaurante no tan solo obviamente de calidad, pero tienes que suplirte de materia prima de tu zona o de la región. Son uno de los requisitos, ¿verdad? Luego de eso, pues tienes que mantener naturalmente unos estándares de servicio, de calidad, etcétera, etcétera. Y esto era un restaurante que sentaba 50, 60 comensales. Y en la cocina habían 40 cocineros. Uno ponía la hojita, el otro, porque todo tenía que estar perfecto. Y de eso es lo que busca, ¿verdad? Siempre lo que son las estrellas, ¿no? Resaltar, ¿verdad? La perfección de la alta cocina, de la gastronomía, comenzando desde el producto, el manejo, el servicio, los vinos y todo este tipo de cosas que hacen que un restaurante sea espectacular. ¿Y cuál era tu rol en ese plato? Si había uno que ponía la hoja, ¿qué ponías tú? No, yo recuerdo, yo lo odiaba porque yo empecé yo tenía una posición que se llama commis pâtissier. Commis es asistente, ¿verdad? Pues tú puedes ser commis poissonnier, commis, ¿verdad? Saucier. Pues a mí me tocó hacer macarrones. Yo tenía que montar todos los helados todos los días antes de cada servicio. Mira qué locura esto. O sea, yo llegaba, aparte de hacer todo eso, las galletitas y todas las decoraciones que usaba el pastry chef para sus postres, se las hacíamos nosotros. Pero cuando tú montabas el helado, ¿verdad? Que tú hacías tu mezcla de mantecado y lo ponías en la heladera, en la máquina que le da la vueltita para que se enfríe.
En cada servicio se desmontaba, o sea, se dejaba, ¿verdad? Que llegara otra vez a su estado líquido y volvías el mismo día para el turno de la cena, porque nosotros trabajamos los 2 turnos. Trabajamos desde por la mañana todo lo que era la preparación para el almuerzo, corríamos el almuerzo, cogíamos la siesta, la famosa siesta europea, y regresábamos en la noche. O sea, yo le metía 16 horas, una locura. Y antes de cada servicio se montaba el helado fresco antes de cada turno. Oye, te pregunto, ¿tú crees que los españoles cocinan mejores que los puertorriqueños? No, yo no lo veo de esa manera. Yo creo que, acuérdate que la gastronomía de un país primero la hacen sus ingredientes. Y pues simplemente ellos tienen ingredientes que nosotros no producimos y nosotros tenemos, ¿verdad? Ingredientes que le dan forma a nuestra cocina y a nuestro sazón, como lo es el buen sofrito. Oye, tu vida es un constante movimiento en esta temprana edad. ¿Cuándo tú te das cuenta que ya tú cumpliste todo lo que ibas a aprender aquí en este restaurante y saltas a tu próxima etapa? Pues mira, yo terminé, estuve como 1 año y pico, pero regresé porque decidí terminar el bachillerato completo en CIA. Yo entré por grado asociado, terminé mi asociado, me fui para allá, pero regresé porque quería hacer la parte de management, que era la parte que me faltaba. Entonces, pues hice toda esa parte para poder sentirme verdaderamente completo, porque yo sabía que tarde o temprano, no sabía qué, pero yo sabía que yo iba a montar un negocio algún día. Y entonces, ¿cuándo tú regresas a Puerto Rico y te vuelves esta estrella fenomenal? Yo regreso a Puerto Rico en el 2003, pero mi plan era regresar a España. Yo trabajé con Santi en Barcelona, pero él acababa de abrir su segundo restaurante en Madrid, que se llamaba San Celoni, como se llamaba el pueblo donde estaba el restaurante, su primer restaurante. Y yo dije, me voy a coger 2 semanitas en la isla, me voy para la isla, para estar con mami y la familia un rato, playita. Si aparece algo que valga verdaderamente la pena, me quedo. Entonces me ofrecieron un puesto de chef de cuisine de un restaurante en el Caribe Hilton que se llamaba Madrid San Juan, un restaurante de cocina española y puertorriqueña. Pues ahí me quedé. Ahí me quedé y entonces pues por ahí para abajo comenzó verdaderamente mi carrera en Puerto Rico. Estuve en el equipo nacional culinario de Puerto Rico, di clases en múltiples escuelas y monto mi primer negocio en el 2005. Pero en el 2006, ahí es donde surge la famosa competencia Operación Chef en Telemundo. Ahí yo no quería participar. Mi padre, que en paz descanse, es quien como que me puya. Entro a la competencia, gano la competencia. Pero te Imagínate. pregunto, ¿cómo tú ganas esta competencia y te vuelves mejor que los chefs que estaban participando? ¿Qué fue esa decisión ganadora en ti? Mira, al principio, yo creo que, bueno, pues, todos los que estaban en la competencia, todos eran grandes cocineros, grandes chefs. O sea, en Operación Chef compitió, pero estoy hablando desde Carlos Portela de Orujo, Xavier Pacheco, Raúl Correa de Bacó, Aldiana, Ángel David Moreno de Gallo Pinto. O sea, mira a quién yo te estoy mencionando. Yo te estoy mencionando los tipos que en este momento están verdaderamente poniendo la gastronomía puertorriqueña o llevándola a otro nivel. Y son los que están obteniendo los reconocimientos importantes. Y estuvieron ahí. Y mi vida dio un giro porque mi plan era estar en la posición en la que ellos están ahora mismo. Pero mi vida cambió con los medios de comunicación. Y pues ahora, de tener ese sueño de ser este chef con un restaurante de mantel blanco, pues soy empresario, ¿verdad? Que es lo que te hace ser chef también, pero soy sofritero. Pero te pregunto, antes de que vayamos ahí, tú ganas la competencia en el 2006. La gano. ¿Y cómo ganándola tú te vuelves la figura nacional de televisión? Como tú eres el chef puertorriqueño. ¿Cómo tú te vuelves esa figura? Mira, oye, una bendición primero que todo, porque yo pienso para el apoyo de la gente, fue impresionante. Yo creo que cuando yo logro sacar mi esencia,
porque al principio yo no era más tímido, era más serio, era más formal cuando yo hablaba a cámara. Pero cuando yo logro sacar esa personalidad del chamaco que viene de abajo, pueblerino, charlatán, que le gusta también, tú sabes, el vacilón y hacer chiste. Cuando yo traigo eso y lo combino con el conocimiento formal y la experiencia que yo tenía hasta ese punto, pues hago esa combinación y eso pues parece que gustó. Y pues eso es lo que, ¿verdad? Me ha dado la gran bendición y el privilegio de poder mantener, ¿verdad? Todavía espacios en televisión y de sobre todo contar con el cariño, ¿verdad? De un pueblo que es el que me ha puesto ahí. Oye, por curiosidad, ¿cuánto era ese contrato inicial de salir en televisión? ¿Cómo cuánto uno ganaba? Bah, eso era mis primeros contratos. Acuérdate que tú tienes que dar del ala para comer de la pechuga. Pero mis comienzos, no, yo no ganaba mucho dinero. A mí me pagaban como $150 por programa. Y pues obviamente cuando tú haces cosas con marcas, integraciones, como pasa también ahora con los medios digitales, pues obviamente pues cobrabas un poquito más, pero no era mucho realmente. Recuérdate que la televisión también está en lo que tú puedes, ¿verdad? Sacarle mientras estás allí, ¿verdad? De otras cosas que tú puedas desarrollar y que puedas también, y que te permitan también anunciarlo, ¿verdad? Que eso es importante. Oye, te pregunto, en el 2007 te sucedió algo trágico, pero en mi opinión es la bendición más grande de tu carrera. ¿Tú crees que tú le debes todo tu éxito a las alitas quemadas? Mira, yo no creo, porque ese no es el tipo, ¿verdad?, de reconocimiento que uno quiere. Lo interesante es que fíjate que tú mencionaste 2007, estamos en el 2026 y todavía a la gente eso no se le va. Yo digo que hemos cambiado el vocabulario culinario del país porque ahora nada se quema, ahora es altamente caramelizado. Pero, pues mira, eso me dio de cierta manera una exposición que no es la que yo hubiera querido, pero la realidad es que pues, mucha gente no sabe. Primero que hasta el mejor cazador se le escapa una liebre, ¿verdad? Como dice el refrán. Y no todos los boxeadores ganan todas las peleas y menos por nocaut. Pero nosotros siempre en televisión tenemos la receta que tenemos dos veces. Una que yo tengo que demuestro, pero tengo ya otra hecha. Y ese fue el caso. Esas eran las hechas, porque acuérdate que no daba tiempo para yo hacer esas alitas en el tiempo que yo estaba grabando. Y cuando yo las saco, yo parece que las había dejado con otra cosa y la temperatura pues era muy alta. Y no me había percatado, pero cuando estoy haciendo ese programa, justo cuando ya las voy a presentar, ahí es que yo abro el horno y cuando las miro en mi mente, yo dije, esto se jodió. Pero ¿cómo tú improvisaste en ese momento? Porque yo soy de esas personas que no, yo siempre voy para adelante, mano. No, o sea, para mí no hay freno. Y yo dije, bueno, yo las voy a sacar, voy a seguir ¿verdad? Con el show y que luego entonces editores y productor decida qué hacemos, porque no teníamos más alitas tampoco. Fíjate que yo grababa mis programas, a veces yo grababa 3 en 2 horas. Entonces el tiempo estaba contado. Yo tenía que hacerlo, entonces yo no podía fallar, porque entonces, tú sabes, latigazo. Pues entonces, nada, yo simplemente dije, bueno, esto, tú sabes, simplemente yo con mi mentalidad de que, ¿verdad? Dentro de una situación incómoda o una situación donde cometiste un error o algo pasó lo que no querías, tienes que buscarle la vuelta a las cosas en la vida. No olvídate, tú tienes que buscar la manera de siempre seguir para adelante. Y pues eso fue lo que yo hice. Y pues ahora es altamente caramelizado, papá. ¿Y cómo tú manejaste el rafagazo de la Comay en su mayor apogeo y tú empezando en televisión? Mano, obviamente uno se frustra porque no te voy a mentir que uno, sobre todo como chef, pues yo dice, wow, mano, tú sabes. Pero, o sea, mira qué clase metida de pata. Pero al final del día, mano, yo siempre en ese aspecto me mantengo muy, muy tranquilo porque cuando tú estás seguro, ¿verdad? De quién tú eres,
de lo que tú sabes, de lo que tú das y la capacidad que uno tiene, pues, mano, yo sé lo que pasó ahí. Y fue un tema de que, pues, mano, lo que le puede pasar a cualquiera. Pero estando yo inexperto en el mundo de la televisión, porque fíjate que yo empecé en el 2006, eso pasó en el 2007. Ujú. Justo cuando yo empezando con mi programa, me pasa eso, pues yo digo, pues vamos a darle para adelante a esto. Y entonces, y para colmo, esas alitas eran asiáticas, porque tenían un glaze, tenían soy sauce, azúcar, imagínate tú sabes. Y pues nada, mano, para adelante. ¿Qué te puedo decir? Oye, te pregunto, ¿por qué en Estados Unidos todos estos chefs de televisión como tú se pueden volver millonarios como lo que es Bobby Flay, pero aquí en Puerto Rico realmente el único que ha tenido éxito eres tú? Bueno, no, hay otros, no, yo no soy el único que ha tenido éxito, aquí hay muchos que han tenido éxito, lo que pasa es que el mercado, o sea, nosotros somos un mercado muy pequeño, Ujú. entonces el mercado de Estados Unidos, pues imagínate, tú sabes, allí son, pues, cientos de millones que te ven y entonces, pues obviamente la paga es mayor, porque la exposición es mayor, porque todo es más, y pues de eso se trata. ¿Tú crees que salir en televisión te ha restado credibilidad como chef y la gente te toma más como un chiste? Pues mira, al principio sí. Sobre todo yo recuerdo al principio que cuando yo empecé, ¿verdad? Y yo vengo de la industria, ¿verdad? Porque yo no soy, ¿verdad? Una figura que simplemente porque tenía el carisma y porque el tipo bueno, habla bonito, vamos a ponerlo aquí, explica bien las cosas, ¿no? O sea, yo venía de la industria real. Pues, mano, sentí mucho, definitivamente, mucha indiferencia de algunos colegas, sobre todo cuando tú empiezas a hacer televisión comercial, que tienes que hacer integraciones con productos. Yo tuve que hacer a veces muchas cosas que no necesariamente estaba de acuerdo, pero era parte de la responsabilidad y el compromiso. O sea, tenías que hacerlo si querías mantenerte dentro del espacio. Ujú. Y pues, aparte que yo nunca olvido, cuando ya empecé, una de las cosas que yo más odiaba de esa oportunidad era que a mí me pusieron un chef coat rojo. Imagínate, yo vengo de una estructura muy clásica, muy tradicional, uniforme blanco, sombrero alto, la corbata francesa que se usaba en la alta cocina. Y a mí me pusieron un uniforme rojo con el logo de una marca aquí, en el pecho. Y o te lo pones o te lo pones. Y para mí, pues eso fue algo que no me agradó, me sentí bien incómodo. Y pues obviamente cuando mis colegas me veían, pues tú sabes, te puedo decir que sí, que me sentía un poquito ridículo. Sí, te veían como el chef sellout. Y pues eso pasa, mano, pero gracias a Dios, ¿verdad? Yo me he mantenido siempre activo en mi industria. Y yo creo que los que me conocen, saben, ¿verdad? Quién realmente soy yo desde el punto de vista profesional y saben lo que yo doy. A mí lo que me encanta de ti es que para mí tú eres un súper empresario y no mucha gente lo sabe. ¿Cuándo tuviste esa etapa de empezar a crear tus propias empresas, vender tus sofritos y volverte este chef multimillonario? Bueno, en la operación, yo no soy multimillonario, pero la operación desde el punto de vista de si miramos la rueda completa, el impacto que tiene, porque por ejemplo, yo necesito materia prima, yo impacto a agricultores, suplidores, la botella, la etiqueta, la tapa, la compañía de transporte, el distribuidor, el supermercado. Cuando miramos la rueda completa, pues obviamente sí, es una negocio, ¿verdad? Que sí, que genera cifras como las que tú mencionas. Pero, mano, buscando de la necesidad y del deseo, del hambre, es que nacen todas esas ideas y todas esas oportunidades. Yo, en un momento dado, estando en televisión, principio muy duro, luego entonces empiezo a entender un poquito más y que pues empecé a sobrepasar este desprecio que estamos hablando. Eh, pues conocí al que fue mi socio en un momento dado que venía de trabajar en la industria del supermercado y me dice, oye, ven acá, ¿tú nunca has pensado hacer tu propia marca? Y yo,
Fíjate, yo no lo he pensado, pero fíjate, yo veía en televisión cuando yo estaba en la Universidad de Nueva York a un chef que se llama Emeril, que tenía productos y todo eso. Oye, fíjate, eso suena bien y por ahí empezamos. Cuando te visité en la fábrica, tú me hablaste de que tus comienzos fueron bien fuertes Sí. y no tus productos pegaron inicialmente. No. ¿Cuáles fueron esos productos que fracasaron y cuándo tú descubriste el producto estrella? Mira, cuando yo empecé como empieza mucha gente cuando va a emprender, o sea, muchas ideas y queriendo hacer demasiado, complicándome la vida mucho. Yo empecé con unas líneas de aderezos que eran a base de frutas locales, bien súper frescos. Yo tenía sirop de panqué, yo tenía una línea de como de adobos, pero eran como 6 adobos. Era uno para vegetales, uno para pescado, uno para pollo, uno para carne, uno para cuanta cosa. Y era como que too much. Yo creo que nosotros no hicimos la asignación completa. Yo creo que no estudiamos bien el mercado como lo pudimos haber estudiado, que es uno de los errores más grandes. Y tuvimos que tirar todo el zafacón. O sea, nosotros literalmente, o sea, los productos no se estaban vendiendo. Las personas que nos apoyaron económicamente para comenzar, pues se quedaron con deuda, ¿verdad? Nosotros simplemente, yo recuerdo que en aquel momento mi socio, el que era mi socio, me dice, mira, Piña, si tú quieres búscate a alguien, mano, pues, que me dé algo, pues yo le digo, bueno, pero no sé ni qué te va a dar porque esto no vale nada, ¿verdad? Porque esto es un negocio que no genera, que cuánto vale. Pero me había dicho eso y como para quitarse. Y yo le dije, no, mano, ¿tú sabes qué? No. Es que hay algo que estamos haciendo mal, mano. Hicimos lo que debimos haber hecho con mucho más cuidado en un principio. Y nos fuimos a visitar un supermercado. Nos fuimos góndola por góndola, categoría por categoría, a estudiar el mercado. Y cuando yo me paré en la nevera de sofrito, que la veo estática, para el tiempo que yo empecé con sofrito, 2009 aproximadamente, en la categoría había sofrito verde, sofrito rojo, y en ajos había algo que tenía a lo mejor un ajo con perejil y una cosita de esa. Empiezo yo, vamos a hacer sofrito con albahaca. Vamos a hacer sofrito con esto, con esto. Empezamos a darle color a la categoría. El público empezó. Para ese tiempo ya yo no estaba en el canal donde empecé, ya yo estaba en otro canal que era Univisión, que estaba también ahí con un productor que me apoyó, pero enormemente me dejaba anunciar mis cosas sin problema, sin ningún interés a cambio. Y ahí empecé yo poco a poco. ¿Y cómo tú logras convencer a tu socio? Ya tú eras un fracaso en los productos. ¿Cómo tú convences a tu socio a apostar más dinero cuando él ya está perdiendo un montón de miles de dólares? Pues mira, como le dije, o sea, yo con mucha paciencia y mucha fe y cuando vamos nuevamente a la categoría de sofrito, yo le doy las ideas y hago el análisis y se lo presento. Mira, que no lo hice al principio. Cuando le hago el estudio del mercado y le digo, mira, esto es lo que hay, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que nos va a costar, lo vamos a empezar haciendo con fulano que nos los puede producir ya con, ¿me entiendes? Y pues por ahí mi socio ya se monta en la ola. Empezamos subcontratando otras fábricas para que me hicieran a mí mis ideas, mis recetas. Y luego se nos da la oportunidad de comprar una fábrica en Barrio Palmas, en Cataño, que todavía, ¿verdad?, la tengo. En el 2018, después de 10 años, yo le compré a mi socio y pues desde el 2019 en adelante, pues he estado yo frente a la empresa. Ya somos 2 fábricas. Abrí una en Bayamón, dedicadas 100% a lo que es sofrito, ajos molidos. Hacemos mi marca, hacemos marcas privadas. Somos la única planta industrial que mantiene un proceso artesano y que sigue verdaderamente comprando ajíes y recao. Y tú fuiste y la viste. Oye, No lo digo por decirlo, porque todo el mundo, ¿verdad? Siempre a la hora de hablar de su producto, siempre tú vas a decir lo mejor de tu producto, pero yo lo digo con datos y evidencia.
porque conozco también que es una de las cosas también que tú tienes que saber quiénes son tus competidores. No subestimar a ningún competidor. Conoce tu competencia. Y yo los conozco muy bien. Los conozco muy bien. Y sé lo que hacen y sé lo que le echan. Pero el mío, por algo es el número uno. Porque sí tiene ají y recao de tierra del país. Y me sale caro y es un esfuerzo grande que hacemos en seguir comprándole al agricultor local. Pero ese es mi compromiso. Sobre todo como chef profesional y empresario puertorriqueño, eso no puede cambiar. Eso te quería preguntar. Mucha gente hace su sofrito en la casa. Sí. ¿Qué tiene tu sofrito que es mejor comprártelo a ti que yo ir y hacerlo homemade? No, mira, yo siempre le digo, yo tengo mucha gente que me para en la calle y me dice, no, yo mi sofrito lo hago en casa. Yo le digo, "Acho, perfecto". Oye, todo el que tenga el tiempo de hacerlo, maravilloso. Yo nunca digo como que no, el mío es el mejor. No, yo digo, mi sofrito es el número uno en venta en Puerto Rico. Es el sofrito líder dentro de la categoría, ¿verdad? Y somos la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque tenemos un precio sumamente competitivo, te damos precio, ¿verdad? Economía, consistencia y un producto local, ¿me entiendes? Un producto que sabes que cuando lo compras estás apoyando a agricultores locales, a empresas manufactureras como las que nos hace la botella, el material de empaque, la etiqueta. Yo me puedo ir a República Dominicana, yo me puedo ir a Colombia a imprimir mis etiquetas por allá. Yo las hago en Morovis, Puerto Rico. Todo es 100% La botella se fabrica en Guayama, Puerto Rico. Wow. Entonces, pues, de eso se trata. Es un tema de filosofía, de compromiso, de verdaderamente nosotros, ¿verdad? Ser una marca que sí, o sea, hace lo que dice. ¿Me entiende? Que somos de aquí, pues nosotros apoyamos el de aquí. Y eso es lo que hacemos. Y es un producto, una gran alternativa. Todos los productos hechos en Puerto Rico hay que apoyarlos. O sea, yo no le estoy diciendo a nadie, si no compras el mío, no. Yo obviamente sí le puedo decir que mi producto es una excelente alternativa. No tan solo por su sabor, sino por todo lo que yo te acabo de contar. ¿Usted quiere apoyar una marca que verdaderamente está comprometida con Puerto Rico? Yo le aseguro que la mía está comprometida. Cuando me paro en una góndola y yo empiezo a ver todos tus competidores, ¿qué es un red flag en la etiqueta de sofrito que yo debo decir, no, esto no lo compro ni loco? Mira, muy importante, esa pregunta es muy buena porque la gente, y tú sabes que hoy en día en los medios digitales hay mucha información y desinformación. Cuando usted lee unos ingredientes en cualquier producto, siempre tiene que entender algo. Los productos van en orden de peso y cantidad, de mayor a menor. Por ende, cuando tú ves mi sofrito, tú vas a ver que entre los primeros 4 o 5 ingredientes, ahí está el ají y el recao, que es la esencia del sofrito puertorriqueño. O sea, eso es, obviamente nosotros, cebolla, ajo, pero es cebolla, ajo, ají y recao. Cilantrillo y después por ahí para abajo. Ese orden es importante que usted lo analice. Si el ají y el recao está a lo último, ojo con eso. Ese es el red Porque flag. acuérdate que tú tienes que cuando tú fabricas un producto, tú tienes que declarar todo. Y claro, lamentablemente, no todos los manufactureros, ¿verdad? Porque hay diferentes, ¿verdad? Tamaños. No todo el mundo declara todo, ¿verdad? Han tenido la bendición de que no los han visitado. Nosotros somos una planta regulada por FDA. O sea, a mí me visitan constantemente. Pero tú tienes que declarar todo. Pues ahí tú vas a ver, y en ese orden es importante que usted va a entender, ¿verdad? Si realmente porque el hecho que lo diga no necesariamente quiere decir que tiene mucho. Si le pusiste una hojita al tanque, lo tienes que declarar. Tú no pones que pusiste una hojita. Simplemente tú sabes que ese ingrediente va a ser de los últimos, porque lo que le pones es un poquitito. Toquecito nada más para ponerlo.
Oye, chef, te pregunto, tú eres un tipo bien chévere, estás en televisión, estás expuesto constantemente. ¿Cómo es ese proceso de regañar empleados? Tienes sobre 40 empleados. ¿Cómo tú botas un empleado sin que abra TikTok y te haga viral y diga, el chef no es lo que parece en televisión? No, mira, nosotros en la empresa, yo promuevo un ambiente de respeto, donde la diplomacia, o sea, tiene que estar ahí. Esto es bien sencillo. Y yo digo esto en las reuniones, cuando hago reuniones con los muchachos. Nosotros no obligamos a nadie a estar aquí. Esto es una oportunidad de empleo. Ustedes vinieron a mi casa a pedir una oportunidad de empleo. Yo le abrí la puerta de mi casa, le leí las reglas, cómo nosotros hacemos las cosas, etcétera, etcétera. Y usted me dio la mano, leyó todo lo, ¿verdad? Todo lo que te acabo de mencionar, firmó como que lo leyó, aceptó y no lo estás cumpliendo. Y si no lo estás cumpliendo, no estás sumando, estás restando. Y lamentablemente, pues aplicamos las reglas, las sanciones laborables que haya que aplicar, ¿verdad? Según sea el caso. Pero es muy simple, es muy simple. Si estás aquí es porque tienes compromiso, porque hiciste un compromiso con nosotros, aceptaste las reglas del juego de mi casa. Pues lo único que yo te pido es que las cumplas, nada más. Si no las cumples, pues hay consecuencias, es todo. No hay que alzarle la voz, no hay que hablarle malo. Hay casos difíciles, porque no somos todos seres humanos distintos. Pero siempre buscamos que sea una conversación donde demos el ejemplo con respeto y que ellos entiendan. No, oye, funciona. Funciona. Hay que llevarlo al punto de origen. ¿Tú te recuerdas aquella vez que tú viniste aquí a pedirme trabajo, verdad? Que me dijiste que sí, que mira, está pasando esto y esto. No estás cumpliendo. Aquí está un memo. Estás suspendido o estás despedido. Más nada. Wow, Ellos lo sabían desde el principio. Esa es la realidad. tú lo dices de una forma tan elegante que me encanta. Tratamos, mano. O sea, yo creo que yo promuevo mucho en todos los aspectos, ¿verdad? De la vida, mano. El respeto, mano. El respeto. Es muy importante para mí eso. Estudiaste ser un chef estudiaste para ser chef en las mejores escuelas. ¿Quién te enseñó a ser un mega empresario? Mira, ni ser chef, ni ser empresario, o ser un buen chef o empresario, tú no sales de la universidad. Tú sales con unos estudios, con una base, una zapata, una fundación. Pero te haces en la calle, metiendo la pata, cometiendo errores, juntándome con la gente correcta. Por eso el refrán de las abuelitas, que el que buen palo se arrima, buena sombra le cobija. Pégate a la gente que te suma. Y yo siempre me he ocupado de eso, o sea, de tratar de establecer relaciones, lo cuales también son muy importantes, las relaciones en la vida, ser un fiebrú en lo que tú haces y estar con la gente que te suma a la vida, ¿me entiendes? Que realmente te ayudan, y sobre todo si tú estás buscando aprender, pues que te enseñen. Pero también se cometen muchos errores. O sea, tú cometes muchos errores y yo he cometido y sigo cometiendo errores. Lo que pasa es que ve ya, como puedes ver, y llegar a este punto de esto que te estoy hablando de cómo yo manejo una situación como esa, precisamente también lo hago porque vengo de hacerlo de lo contrario, de hacerlo en el regaño o quizás una línea que raya en la falta de respeto. Y eso no me traía buenos resultados, simplemente. Eso no me funcionaba. Por eso es que, pues, tú tienes que aprender y corregir y entonces, pues, muévete, dale para adelante. Oye, y te pregunto, ¿por qué no expandir en el controversial pueblo de Cataño, que no puede tener más alcaldes más controversiales, y decides apostarle a Bayamón, que siento que es donde todo el mundo está abriendo fábricas? No, mira, no, Cataño, lo que pasa es que no había más espacio, punto, la realidad. Y fíjate que lo que trae es interesante porque lo ideal es tú consolidar todo en una sola operación, pero nosotros no lo hemos podido hacer y entonces pues el municipio de Bayamón
pues, mano, nos abrió las puertas, nos consiguió un espacio, nos facilitó el proceso y por eso estamos allí. Que Bayamón es un pueblo que brega. Sí, mano, yo te diría que, digo, Cataño brega conmigo, o sea, yo no tengo problema, pero Bayamón es un municipio donde yo creo que, que su alcalde está muy eh, enfocado en el desarrollo y facilita mucho, ayuda mucho a los jóvenes, hermano. Cataño también, o sea, yo no tengo problema. Pero también, acuérdate, Bayamón es un municipio más grande, con muchas áreas industriales. Entonces, pues, el casco urbano de Bayamón está espectacular, hermano. ¿Tú no has ido allí a Sí, comer? sí, el almacén que te estaba comentando, Tacho, que brutal. una de las chicas y restaurantes más virales abrió allí. Bueno, los primeros fueron los muchachos del Nido. Sí, también pues ella abrió como a 20 pasos de ellos, en la misma estación, debajo de la estación del tren Sí, urbano. no, lo que está pasando en el casco urbano de Bayamón es brutal. O sea, Y los conceptos que hay de comida, el truck park que hay, el de todos los vagones, chulo. oye, ¿y qué es eso de mesa 364? Pues mira, Mesa es un concepto que yo tengo hace 12 años. Es un restaurante a puerta cerrada o un chef table. Tú sabes que el chef table es esta mesa que se encuentra típicamente dentro de la cocina de los grandes restaurantes del mundo. Es donde el chef se sentaba o se sienta con su gente o algunos VIP, ¿verdad? Por ponerlo de esa manera. Y yo, precisamente, en el momento donde se me da la oportunidad de comprar esa propiedad donde está Mesa y buscando cómo voy mi parte, el tentáculo mío que es mi punto de origen, que es el trabajo de chef como tal, de cocinar, de tener un espacio donde pueda público venir, comer de mi comida, como a la vez estaba desarrollando productos y tú tienes que muchas veces en la vida decidir qué es lo que yo quiero en este momento, cuál es mi prioridad, qué es lo que yo necesito dedicarle más tiempo, más energía, para que verdaderamente, perdón, logres, ¿verdad? Lo que quieres lograr. Pues en ese momento para mí era la manufactura y por eso es que hoy podemos estar hablando de todo eso porque hemos tenido que sacrificar mucho para dedicarnos a esto, aprender, trabajar duro, aprender, no quitarnos, empezar con una línea que no funcionó, echarla al zafacón, reinventarnos, ir a mi punto de origen, ir a mi raíz, que no necesariamente mi raíz era lo que aprendí en el 3 estrellas Michelin y en el CIA. Mi raíz era ver a mi abuelita hacer sofrito. Esa fue mi raíz. Esa fue la raíz con la que conecté. Y pues hoy en día, por eso yo digo, yo soy sofritero. Me encanta eso. Oye, te pregunto, ¿estás involucrado en Celebrity Chef? ¿Por qué ese programa gusta tanto? Yo creo, pero primero es una propuesta hecha en Puerto Rico, talento local, técnicos locales, canal puertorriqueño, muy pocas producciones de esa envergadura se hacen en Puerto Rico 100%. Yo creo que eso es número uno. Yo creo que la gente ha tenido la oportunidad con las celebridades de conectar con ellos como seres humanos. Fíjate que muchos chamacos influencers, Franco, estos muchachos bebés, todos estos muchachos que han estado, la gente los conoce con sus personajes, pero en Superchef los han podido conocer como los seres humanos que son. Los han visto sufrir, reír, llorar y sobre todo pues pasar por ese reto tan enorme que es Superchef. ¿Quién es alguien que te ha sorprendido y tú has dicho, wow, tiene un talento inhumano para cocinar? Mano, yo te diría que muchos de los muchachos jóvenes, porque tienen una habilidad, una retentiva de verdad, de poder y son ágiles. El mismo Franco, el mismo Bebé, que fueron los ganadores de una de las temporadas. Este, y así como ellos, o sea, Marena, todas estas nenas también que son talentosísimas, eran sumamente hábiles, mano, en la cocina. Gabriela, que fue una de las que ganó también, esa nena trabajaba, o sea, nos sorprendió, perdón, cómo, o sea,
de tú tener que hacer tantas cosas complejísimas, tú podías tener la habilidad en tan poco tiempo de organizarte, hacerlo todo. O sea, es increíble, verdaderamente. Un trabajo fuerte. ¿Y ese dinero del ganador puede cambiar vida? Claro, muchachos, con 40,000 pesos montamos un negocio. Oye, ¿y qué influencer tú dices, yo jamás comería un plato de esta persona? De los que han estado contra, no, pero eso es muy duro. No, pero... Pero tú dices de los que están o no están. No, de Celebrity Chef. Diache. Chico, no, y me estás poniendo en una posición porque son unos cuantos, para que sepas. Son unos cuantos que estaban bien malitos, pero... Ya sabes que si no te menciono ahorita, eres parte del grupito. No, pero no voy a decir nada porque eso es muy cruel, mano. Yo no tengo corazón para eso. Oye, la auspiciadora de este podcast, Jan Mauro, te tiene una pregunta para ti especial. Sí. Ella pregunta, ¿cuál ha sido el momento donde más dudaste de ti mismo y cómo aprendiste a confiar en la visión antes de que se te diera y que los demás creyeran en ti? Sin duda alguna, cuando empecé con mi primera propuesta de productos y fracasé, estando en televisión, teniendo la preparación que ya yo tenía, teniendo la mayoría de los elementos que, ¿verdad? Cualquiera a lo mejor quisiera tener para poder emprender. Fue un momento sumamente, pero sumamente frustrante donde tú te haces la pregunta si yo realmente sirvo para esto. O sea, yo realmente sirvo para esto, para cocinar, Son los momentos donde muchas cosas, yo creo que eso le ha pasado a muchos. Pero ahí es donde está ese mensaje que es medio clichoso, ¿verdad? De que, papá, o sea, tienes que seguir para adelante. O sea, de la única manera que tú vas a saber si verdaderamente eras bueno o no es continuando. Retrocediendo o deteniéndote, nunca lo vas a descubrir. Los errores y las equivocaciones son parte natural del proceso. Y siempre nos vamos a equivocar y vamos a cometer errores. Pero después de yo haber levantado inversión capital, convencer a que fue mi socio, todo esto, oye, simplemente era algo que no estaba bien y era que no habíamos hecho la asignación bien. Hicimos lo que teníamos que hacer, identificamos la categoría correcta donde había oportunidad. Establecimos, ¿verdad?, nuestra pauta en cuestión a la creatividad y hoy en día todos nuestros competidores tienen sofrito con albahaca y todo eso. Así que, tú sabes, pues, sí que eso es bueno, porque todo el mundo tiene, ¿verdad?, derecho a eso, pero que cuando tú haces la asignación completa, te das cuenta, ¿verdad?, de que, oye, la cosa sale como tiene que salir. Oye, chef, mencionaste algo que yo no sabía de ti y es que eres un mama's boy. Yo también. ¿Por qué Hijo único, ¿Por imagínate. qué el amor de las madres es tan importante? Pues mira, obviamente siempre va a ser, y sobre todo ahora que soy padre, es cuando más uno puede entender lo que una madre siente y sufre. Tú sabes que las madres, sobre todo yo, que soy hijo único, que mami siempre me protegió demasiado y todavía, tú sabes, a estas alturas me sigue, ¿verdad?, protegiendo, pero el ver el sacrificio que mi madre pasó solita para echarme para adelante y tratar de mantenerme siempre por el camino correcto. Es que no existe en mi cabeza otra opción que no sea yo ahora cuidarla a ella y asegurarme de que esté lo mejor posible. Oye, y tuviste un padre que no estuvo tan presente. Siendo padre ahora, ¿lo puedes entender un poco y perdonarlo o cómo es ese proceso? No, mira, o sea, mi padre sí estuvo, lo que pasa es que naturalmente pues se divorcia de mi madre, pues obviamente yo paso más tiempo, pero yo estaba con mi papá un fin de semana sí, uno no. Lo que pasa es que pues lamentablemente pues mi padre pues se casa, ¿verdad? Y pues ese entorno pues se convirtió en un entorno un poquito difícil para mí porque no fui tan aceptado. Y yo creo que esos son escenarios que se dan en muchas familias, ¿verdad? El padre se divorcia, se casa con, ¿verdad? X persona que a lo mejor ese hijo de ese primer matrimonio no es tan, ¿verdad?
pues yo viví por eso y no se lo deseo a nadie. Mucha controversia, pero mi viejo siempre para mí fue un ejemplo y un apoyo importante. Mi padre padeció de polio, estuvo en silla de rueda con todo y eso, estudió, se hizo fiscal, abogado, una persona muy querida. Y no estuvo el 100% de mi vida conmigo en todos los aspectos, pero sí estuvo ahí. Y para mí fue un amigo, fue alguien sumamente importante. Me hubiera gustado, ¿verdad?, poder tenerlo más tiempo, pero pues, en la vida uno no puede controlarlo todo. Tú tienes que, tú tienes que entender que siempre van a surgir situaciones y esas situaciones tienes que buscar la manera de convertirlas en oportunidad. Y el viejo mío se me murió a los 65 años y me duele no haber compartido mucho más con él porque cuando tú pierdes un ser querido, ahí es que tú te das cuenta, mano. Pero bueno, esa es la vida, papá. Chef, hoy día estamos viendo muchos influencers en las redes sociales que son súper famosos. ¿Cómo yo sé que estoy viendo un chef de verdad y un chef de embuste que cogió una receta y se la copió? Mira, no, primero todo el mundo tiene derecho, ¿verdad? A progresar, a emprender, a hacer lo que quieran. Pero sí, hay muchos le llaman digital chef. Acuérdate que hoy en día es muy fácil tú replicar, porque está la información ahí accesible, está todo explicado, digerido. Pero ¿cómo tú lo sabes? Pues, mano, yo creo que buscando información, tomándote el tiempo de verdaderamente estudiar, o sea, leer la biografía de la persona, dónde estudió, qué ha hecho en su carrera, en su vida. Y es que tú te vas a dar cuenta si la información que te están dando viene de un recurso real y genuino. Y tú me estabas hablando que ser chef no es solamente ponerte el título, tú tienes que trabajarlo. Claro, no, acuérdate. Chef significa líder, administrador, jefe. Y nosotros somos administradores de una operación o de un equipo. Porque tú puedes, no necesariamente es que tú tienes un negocio o lo que sea. Tú puedes tener un puesto administrativo como sous chef, ¿verdad? Que es el que está debajo del chef ejecutivo, dentro de un hotel o algo. Cuando tú ocupas un puesto administrativo, de supervisión, de administrador culinario dentro de una organización o en tu negocio, ahí es cuando verdaderamente tú eres chef. Porque nosotros somos administradores. Tú puedes ser el más que cocina, el más lindo. Yo siempre he dicho que mi abuela hacía mejores habichuelas que las mías, pero ponga a mi abuela a administrar un restaurante y a producir esas mismas habichuelas con la misma consistencia, con un control de costos, ¿verdad? Que haga sentido, con un manejo de alimentos, porque la parte salubre de la higiene es importante dentro del knowledge de un chef. Nosotros podemos enfermar, matar, contaminar si no tenemos buenas prácticas. En el caso mío, pues para mí ahora como manufacturero es muy fácil para mí porque tengo ahora las dos partes, ¿verdad? Tengo lo que era la parte profesional de trabajar en cocinas, ¿verdad? Importantes, pero como manufacturero, para nosotros en la manufactura, la higiene, el control de calidad lo es todo. Esa es nuestra vida, es lo que nos permite existir. Así que pues, por ahí va la cosa. Chef, te tengo que preguntar, ¿cuáles son tus restaurantes favoritos y donde tú inviertes tu dinero ahorrado ahí? Mira, son muchos porque me encanta apoyar a todos mis colegas, pero en propuestas locales me encanta Cocina al Fondo. Gallo Pinto es muy bueno también, es un gran amigo. Pero hay un montón, tú sabes. Te puedo mencionar un montón. Rosa, Vianda, Bacoa. En cocinas propuestas internacionales, a mí me encanta el Choti. En la avenida me encanta la cocina española porque también, acuérdate, por el tiempo que tuve en España me encanta muchísimo. El Olivo, buenísimo también. Hay mucho. Hay mucho. Aquí se come brutal. Puerto Rico tiene una gastronomía en este momento que está pasando por un boom brutal. O sea, hay o sea, es que hay muchas cosas pasando, mano. Menta en Arecibo. Quieres comer buen pescado, buen marisco. O sea, son muchos. Realmente es que yo visito constantemente a mis colegas. Y te tengo que preguntar, ¿el restaurante de Bad Bunny realmente es bueno? Sí, mano. Lala, los muchachos de Lala también. Allí está Guillermo y su equipo, tremendo. No. El Ala es tremendo. Tiene una propuesta un poquito más global, sushi, de todo un poco.
Pero precioso el restaurante. A mí me gusta un montón y yo voy muchísimo allí. Me encanta. Y si tengo el budget más limitado, ¿dónde yo puedo ir a comer en vez de ir a un fast food y comer rico y bueno y barato? Ay, mano. Chacho, bueno, en mi caso, por la ruta, yo me voy allí a una plaza del mercado. Voy a Doña Ana, que me queda ahí cerquita en Bayamón. ¿Me entiendes? Si estoy en el sur, me voy para la fonda de Ángelo. Oh, bueno. Pero así en cada pueblo, ahí siempre, o en cada casco urbano, búscate esa fondita. Esa siempre está por ahí. O sea, no le tenga miedo a entrar y probar esas habichuelas. Yo voy mucho a una cafetería que se llama El Antiguo Malecón. Siempre voy los lunes a comer sancocho. Y yo no, y es una alternativa económica, fresca, con historia. Porque son nuevamente las fonditas que llevan años y años y años haciendo la cocina hogareña que uno disfruta, ¿verdad? Cuando está en casa de la abuela. Oye, hablas de la higiene, pero cuando uno entra a Piñones, uno se olvida de la higiene. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees que tiene esa calle y ese sazón y ese carbón que sabe tan rico, ese aceite quemado de carro, donde pegan la alcapurria y le da tanto sabor? Ay, papá, lo que pasa es que la alcapurria, eso es una de las invenciones más grandes que se ha dado en este país. O sea, y todo lo que es frito también, tú sabes cómo es. Yo creo que pasa a un segundo plano todo lo que mencionas porque el sabor de una alcapurria y de un bacalao, o sea, es tan espectacular que se te olvida, aparte que somos fritoleros. Nosotros nos gusta la fritanga, la grasa. Chef, para ir cerrando, ¿qué consejo le da a los jóvenes que quieren estudiar esta profesión de ser chef y quieren volverse millonarios como tú? Mira, el primero que se asegure de que eso es verdaderamente lo que quiere hacer. ¿Cómo? Oye, búscate una experiencia, o, tócate alguien, siempre uno conoce a alguien que trabaja en un restaurante. Mira, yo quisiera que me dieran la oportunidad, aunque sea sin paga, pero date la oportunidad de estar dentro de una cocina, dentro del fuego, del calentón, para que te des cuenta verdaderamente si esto es lo que tú quieres hacer, ¿me entiendes? Esa oportunidad no la deben dejarle pasar y de hacer, o sea, tienes que hacerlo. Y lo demás, pues hay que trabajar duro. La parte gratificante económica que tú mencionas, yo trabajo, o sea, demasiado. A veces que es como que Mesa 364, las dos fábricas, sigo haciendo proyectos en televisión, trabajo muchísimo. Así que pues todo está también, ¿verdad? En cuáles son tus metas de vida y a dónde tú quieres, ¿verdad? A dónde quieres llegar. Todo se puede. Te quería preguntar antes de cerrar, me dices que estás invirtiendo en un estudio para YouTube. ¿Tú crees que la Sí. televisión va a morir? Pues mira, en Puerto Rico todavía está 50-50, todavía se consume la población 50% televisión, 50%. Pues no sé, sí obviamente se ve un crecimiento importante en lo que es medios digital, así que todos nos tenemos que mantener actualizados. Así que ahora que lo tengo medio abandonado, voy a empezar bien fuerte a darle más cariño y así se va a llamar ¿verdad? Mi podcast culinario, La Cocina de Casa, porque es la cocina de mi casa donde voy a estar cocinando, que la acabo de remodelar y la preparé con toda la intención de que se convierta en mi estudio. Oye, chef, gracias por venir a prestarme esta Chico, hora a y ti, media. gracias. Gracias a Jan Mauro por auspiciar. Tacho, buenísimo. Esto está riquísimo. Yo me voy a poder llevar unos poquitos de esto, ¿verdad? Claro, todos son para ti, chef, y lo que resta se lo damos a Kevo, que es quien produce el podcast. Oye, Mira esto, mano. de verdad que Jan Mauro, si está en Juana Díaz, chef, no mencionaste a Jan Mauro y me molesté. Porque si tú estás en Juana Díaz, No en lo el sur, mencioné, no. tienes que parar. No, pues Olvídate de la Jan Mauro, fondita. acuérdate que no te había probado, Jan Mauro. Quiero probar los Smash Burgers que me dicen que están brutales. De verdad que están Ya brutales. probé el cinnamon roll, pero son gigantes. Sí. O sea, esto es un aparato de cinnamon roll. Es que no estamos en San Juan, allí sirve mucho por poco Eso, precio. ¿sabes que eso es así? Como cuando tú vas a una panadería. Yo recuerdo que yo tuve un tiempo una finquita en Coamo y hubo una panadería allí del pueblo. Flaco, y me decían el sándwich que te hacían. O sea, por la madre mía era como media libra de pan.
media libra de pan. Son muy generosos allá en la isla. Gracias, gracias a todos. Así que cuando estés en el sur, olvídate de la fundita, ve a Juana Díaz No, con no. Mauro. Vale para allá, Mauro, y dale para la fondita cuando pueda también, que ese es tu gran amigo. Gracias, chef.